En el anterior capítulo de las Winamax Live Sessions, Tua se recupera y presenciamos brujería de la buena. Después de varios episodios runeando fatal, por fin Tua se dobla. Y bailáis flamenco. Y aplaudimos. Se te da una lleva. Hombre, Porque lo llevo yo. Yaman hace magia negra con 5-3 de picas y destroza los ases de Javi en un bote forbeteado. Poco después, el salmantino se pone el disfraz de hechicero y derriba a Adri yendo all-in de farol en el river. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a las Winamax Live Sessions, episodio número 11, y está subiendo la adrenalina y la temperatura por momentos. Muy buenas, Miguel, bienvenido. Bienvenidos a todos, buenas noches, mañana o tarde, porque nos podéis estar disfrutando desde cualquier sitio y a cualquier hora del mundo. Continuamos con estas Winamax Live Sessions, con muchísimas ganas de ver estos botes y con, cómo no, la mejor camisa que he visto en toda la mesa. Sin duda, el outfit de Tom Bedell, supongo que te referías a él. Siempre inigualable, y precisamente ahí tenemos a nuestro querido Tom pagando esa apertura de Yaman a 600 euros. Recordemos que estamos viendo una partida de cash con dinero real entre pues, los jugadores, los mejores jugadores del nivel nacional, del panorama español, pero también están entre los mejores del mundo. Y ahí tenemos a Javier Gómez con un 10-2, que en este caso poca pinta de pagar puede tener, pero efectivamente las tira. Mustafa Kanit, italiano, pero que bien conocido por el público español también al ser team pro del equipo Winamax y hablar español perfectamente. Vamos a ver si se suma a la acción con su parejita de cincos. que son 400 eurillos para esta bomba que llevo. Chan, chan. Family Pot. Que son 400 eurillos, ¿no? 400 eurillos son 4 pares de zapatillas, 2 menús 5 estrellas, la mitad de un iPhone. Pero bueno, en el bote ya hay 3.150, ¿eh? O sea que si sale bien la jugada puede ser bastante rentable. Vamos a ver, porque hay doble proyecto de picas y de tréboles en la mesa. También hay proyectos de escalera. Y ahí Yaman va a intentar sacar la caña con su top pair. Tom Bedell, que tiene la gachota al rey y poco más. Está pensando si pagar los 1.900. Pues ahí se queda el call. Igna con sus 8 los ve ya demasiado pequeños. Ni que decir los 5 de Musta. Y Javier sola con esa parejita de 7, valorando la situación. No va a tener más de medio que abandonar, yo creo. Puede pensar que están un poco capaditos de trips y demás y buscar un race, pero me parece bastante curioso. Ahí está. ¿Qué son 10.000 euritos? Miguel, ¿qué son 10.000 euritos? Pues ese es el race que acaba de meter Javier sola. Vaya partida se nos viene con Yaman y sola. O sea, yo creo que... Qué barbaridad. Pues hace abandonar a la mejor mano, de momento. Bueno, y Tom... Y Tom pensando. Para que no le gane con el otro 19. A ver qué se le ocurre. Respeto. Uf. Pues en este caso opta por la vía de la prudencia. Chao, damas. Sí. Chao, damas. 200 cada uno. No. Nada, que la otra es buena, hombre. Eso me lo creía más, ¿ves? Yo estuve ahí también. Esa me cuadra. Ahora ya solo haces. Pues buena mano, ¿eh? De Javier sola y mucha valentía para ese race en el turno. Sí, cuando estás jugando con stacks muy profundos hay que percibir muy bien
la debilidad de los rivales cuando tienen un rango capado. Un rango capado significa que es un rango que puede tener manos medias, manos fuertes, pero no manos muy fuertes. Cuando eso sucede y bloqueamos sus únicas posibles manos fuertes que pueden llegar a tener, puede ser muy interesante meter mucha presión. Y ahí es donde entraría el si tú tienes esas manos fuertes. Pero si el rival no tiene en cuenta esas variables, pues da un poquito igual. Pues de momento foldeando, llegamos al puesto de Mustafa Kanit con dama J suited de diamantes, abriendo la acción a 600 euros. Sola se tira con ese 10-9 off. Yaman se queda al quiero, entendemos, con 9-5 off. Raúl paga también con 9-7 de picas. Vas a jugar una mano, Raúl. Por una mano, que Vamos para allá. esto me está dando hasta emoción. Madre mía, Mira que la juegas me tú. gusta. Sí, te lo pongo facilillo. Madre mía, Raúl en Me ese gusta flop cómo acaba piensas. sin chaqueta seguro. Qué ganas de la chaqueta, ¿eh? Quítatela luego, por favor. Aunque se va a hacer gracia, Raúl, pierde la mano y quítatela. Que hemos apostado por fuera. Bueno, todos sabemos que Raúl empezó muy fuerte los primeros episodios de la Winamax Live Session. Luego ha estado un poco cardet, no ha podido demostrar tanto su magia. Y están ahí a ver quién de estos rufianes consigue calentarle los ánimos, la temperatura, los sudores y quitarle la chaquetita esa. Por mí y por todos mis compañeros. Pues es Mustafa ahora el que tiene que valorar si paga o no. Finalmente se tira. Y Yaman que paga con segunda pareja. De momento Raúl va por delante. A ver si dura. Una J en tour que no cambia nada para Yaman. Y Raúl tiene un value decente, no es un bet trivial, pero creo que tiene suficiente valor. Tiene un 7 bastante alto dentro de lo que cabe. Domina toda la columna de 7X por debajo, 8-7 por abajo, todos los 5X, todos los 2X, más draws. Yaman no se tira de muchos faroles, de muchos proyectos, perdón. Por lo tanto, tiene un value bastante bueno y es una línea que me gusta mucho de bet check. En River creo que ya empezaría a valuetear 10-7 más, dama 7 más. El 9-7 es bastante close, la verdad. Además, en ese 4 completando escaleras es un poco lioso. No sé si Yaman aquí va a pretender convertir la mano en farol. Me sorprendería. Sí que es verdad que completa muchas manos, como 6-8, que la va a tener siempre. Pero siempre, los combos soft y los suited. Aunque un 5X aquí es una mano que puede ganar el suficiente número de veces para llevarla al Showdown. Raúl tiene que decidir si valuetear. Me parece una mano súper close. Creo que el 10-7 la estaría valueteando más de la cuenta, pero aquí ya con un mod de 17.000, completa escaleras en River, creo que va a optar por chequear behind, porque no es solo que te paguen manos peores, sino que no te convierta manos en farol y tengas que verte obligado a foldear. Creo que esto es check justito, pero bueno. Igual cobraba entonces. Me ahorra dinero ese 4. Te ahorra dinero, no sé, 4. Sí. Efectivamente. Había otras en las que atizaba. Sí. La verdad que es lo que ha pensado Raúl. Yo creo que estaba dudando si valuetear o no. Y realmente es que tenéis que poner muy bien en rangos. Es algo que llevamos repitiendo desde todos los episodios, desde el principio, incluso desde la temporada 1 de las Winamax Live Sessions, que hay que pensar siempre en el rango del villano. No penséis solo en el valor de vuestra mano de manera absoluta. Pero si te llegan ases, Si te llegan ases, sí, hay que pensar en eso. Hay que pensar en el mañana, en el dorado. si te llegan ases hay que pensar en el valor de tu mano, que es lo que tiene Javi. En esta ocasión ha subido hasta los 600 euros. Mustafa se tira rápidamente de J9. As 9 de sola tampoco lo ve suficiente como para pagar. No así Yaman con su 7-2. Vamos a ver si los puede triquear. Sí, aquí Raúl tiene una decisión, pues como la que tenía con Rey J hace unas manos. Tiene un squeeze bastante decente para llevar a cabo. También puede pagar, hay que tenerlo en cuenta. Pero yo creo que puede meter un 4-bet de farol aquí bastante chulo, porque Yaman tiene un rango de 3-bet, pues imagínate, igual es de un 30%. Ahí está, el 4-bet. No hemos visto
ninguno de nosotros dos las sesiones, pero tened en cuenta que hay jugadas en el póker, para todos que seáis bastante neófitos, que tienden a ya estar bastante estudiadas, ¿vale? O sea, no es tanto acertar, sino que el póker es un juego de estudio, de estrategia, en el que podemos irnos preparando para nuestra siguiente aventura. Y aquí Javi se enfrenta a un rango súper polarizado de Cold Forbet y va a tener que decidir porque pagar huele muy mal. Vale. Misma secuencia que antes, exactamente. 7-2. ¿Qué tienes de dos tú, Yaman? Tú tenías 7-2. Ah, hombre. No, no. ¿Será hacer? Llaman. Hay que pagar, llaman. Si ganas, si le 7-2 ganas, como un boss. se le paga. 100 pavos. Hay que subirlo a eso. Ah, esto si te lo subimos a 500 y a Raúl le da la vuelta al cerebro como un calcetín. Sí. Raúl, ya empieza. 500. Ahí me quito la chaqueta de la emoción. Me reparten 7-2 y ya no aguanto el fuego ya. Bueno, pues fuera de coñas. 7-2 a 500 en esta mesa. Quizás mejor que haces. Pero no estará cerca, creo. Bueno, no sé. Ahí está. No, Si es que fuese a Ases 500. con la regla del 7-2 a 500 también vale una fortuna, ¿eh? No sé. Oh, claro, claro. es No, verdad. haces mejor. Claro, claro. Hombre, yo prefiero así también. Claro, Supongo que será un poco spot 7-2 a 500. será un poco claro. spot dependent probablemente. Para abrir UTG será mejor Ases, pero igual si ya te lleva abierta Lates, igual será mejor el 7-2, ¿eh? Dependerá del spot, probablemente. A lo mejor es que O sea, me refiero son muchas ciegas, ¿eh? Que por favor, de muchas ciegas. ¿eh? Si bien, ¿tú crees? Habría que calcularlo, sí. No, pero me refiero comparado con Ases si no existiese el 7-2 1800. a 500. Ah, comparado con Ases, entonces con 500 seguro es mejor, seguro es mejor. He hecho 1800, a ver si me aclaro. ¿Cuánto, perdón? 1008. Raise 1000 me gusta. Tienes las Oh, perdón. la cámara. Puedes volver a chequearlas. Pues se ha distraído solo un segundito Raúl de la conversación para hacer ese three-bet a 1800, que ha derribado a Adrián. A todos, excepto a Musta, que lleva esos 10 y 1200 euros tendrá que pagar el italiano si quiere ver el flop. Sí, a priori va a pagar siempre. No le veo mucho sentido a forbetear. Está enfrentándose a Baton. Va a pagar prácticamente el 100% de las veces. No creo que entre ni un 10% de forbet. Sí, es la que te da bien. Pues efectivamente paga y nos disponemos a ver las tres primeras cartas del board. Y de momento la fortuna sonríe a Mustafa porque su overpair, bueno, hace dobles ahora con los 6. Sí, aquí ante una apuesta de rango a cuarto del bote, Mustafa puede optar por un raise muy fino para conseguir hacer foldear overcards que no tengan backdoor flush. Es decir, imagínate, por ejemplo, combos de as-rey off, de rey dama, todo este tipo de manos de combos off. Los puedes hacer foldear, te pagan manos peores, como sería en este caso a rey suited. Por lo tanto, a mí no me disgustaría aquí hacer un raise a 4.500, a 5.000, algo de por el estilo. Aparte, IP tiene que defender bastante amplio cuando te hacen tamaños tan pequeños y la gente tiende a defender de menos. No es el caso de Raúl, pero bueno, por meter el apunte. Madre mía, estoy en mi maldito prime. La estás clavando, ¿eh? Y volvemos a repetir que no hemos visto los capítulos. Esto es simplemente fruto del análisis de nuestro experto. No podíamos estar en mejor mano. Y ahora es el turno de pensar para Raúl Mestre con esas dos overcards y backdoor de color. Aquí lo normal es pagar. Diría que si la metiésemos en un solver manos que fuesen a tener una materialización un poco peor, podrían tener un poquito de three-bet, ¿es posible? ¡Boom! El rey en el turn que cambia las tornas por completo y Mustafa se lo huele. Sí, en este caso la única... Hay dos líneas principales, obviamente. Está el bet muy pequeño buscando algún fold de dama jotas, de as jotas, de as damas y demás. Pero ya no hay tantas manos peores que te paguen. Por lo tanto, casi siempre, el 95% de los casos va a ser check, efectivamente. Hay que pensar que cuando apostamos con denial, es decir, buscando folds de manos que tienen cierta equity,
al menos nos tienen que pagar alguna peor. Es decir, no podemos apostar siempre exclusivamente por la vulnerabilidad. Si aquí no nos cuesta encontrar manos que nos vayan a pagar peores, pues deberíamos plantearnos que quizás es mejor la línea de check. Y si nos toca jugar check fold, pero al menos estamos contra los faroles del villano. Esta línea es muy complicada. Raúl puede estar aquí faroleando con bastantes manos dentro de lo que cabe. Además, a un tamaño pequeño le sería muy suficiente. ¿Por qué? Porque dentro de lo que cabe, el rango de Mustafa, su parte de value sí que es verdad que es fina. Es decir, tiene 10s, tiene jotas, tiene 8s, tiene fulls también. Pero también tiene muchas manos que han givapeado. Cuando el rival dentro de su rango tiene muchísimos folds automáticamente a un tamaño pequeño, nuestro rango va a querer utilizar un tamaño muy pequeño en gran parte de las ocasiones. ¿Por qué? Porque cuanto más barato te salga un farol, más rentable es. En este caso, a ese tamaño pequeño tiene que pagar siempre. Bueno, siempre, sin plusvalías, sin ninguna capacidad de mejora, quizás no. Fíjate lo que te digo. Igual puede foldearla directamente. Está ahí. Son 4.500 para ver un bote de 20.550 y parece que está cogiendo fichas para pagar. Sí, es muy close. Creo que diría que si la estudiásemos en profundidad va a depender completamente del rival. Eso es algo muy fácil de decir, pero básicamente va a ser muy mixta y ¡boom! Es que claro, si sale luego el 10 en la quinta, pues había que pagar. Había que pagar. Y chequea el bueno de Mustafa, esperando que Raúl considere que todavía su rey tiene valor. Sí, y lo va a considerar seguro. Seguro. No creo que meta un tamaño enorme. Creo que va a optar más por 16.000 o así, buscando calls de damas, de jotas, ese tipo de situaciones. Y Mustafa va a sobear y Raúl, no sé yo si va a ser capaz de encontrar el botón de fold, la verdad. Porque que Mustafa haya check raiseado el flop con full de 8 y haya chequeado el turn en el rey es posible, pero no lo más trivial del mundo. Por lo tanto, yo creo que esto va a ser un all-in. Creo que va a ser una doblada para Mustafa muchísimas veces. Raúl creo que va a apostar algo así como 17, 20.000, algo así. 17.000 quizás y Mustafa va a sobear. Puede ir all-in también, tampoco sería tan extraño. Pues buscando un rango muy polarizado. Pero teniendo en cuenta que el rango de Mustafa tiene muchos... 14.000. Y por 3.000 estoy... Has fallado un poquito ahí, ¿eh? Has fallado ahí un poquito, ¿eh? Por poquito, pero la idea estaba bien, ¿eh? Y obviamente, esto también soy capaz de adivinarlo yo. Se viene el all-in de Mustafa Kanit con su full de 10s y 6s. Hará un poquito la película de que está pensando, pero tiene clarísimo el movimiento a realizar y no es otro que todas las fichas al centro de la mesa, porque su mano es prácticamente invulnerable. Solo perdería contra pareja de 6s o pareja de reyes, que hiciera full de reyes 6s. Tiene un value clarísimo. El rival puede tener ases, puede tener esta misma mano a rey, puede tener rey-dama. Rey-dama es... rey-dama es dura, porque bloqueas otros calls. Y la pregunta es, cuando haga all-in Mustafa, que entiendo que lo hará, ¿tiene algún tipo de escapatoria Raúl? No. Yo creo que no puede llegar a foldear, pero nunca se sabe con esta gente. Yo creo que le va a bajar, pero bueno. Vamos a verlo. Mustafa piensa. All-in. Y la apuesta que hay que hacer ahora es si Raúl se acaba quitando la chaqueta. Porque la temperatura le ha subido 2 grados ahora mismo, por lo menos, ¿eh? Sí, es que el 10 es en River, seguro que es una carta que no quería ver Raúl, ni 10 ni Jotas, que son las principales que van a jugar mucho check raise en el... De 10 a damas van a jugar cierta frecuencia raise en el flop. Entonces ese 10 es terrible. Pero claro, le quedan menos combos que vamos. O sea, son muy poquitos combos de valor lo que está representando Mustafa. Muy poquitos. De farol... Puede tener as... ¿Qué podría estar jugando así de farol? As dama, quizás, bloqueando a rey dama. Puede ser. As dama que hubiese check raiseado con algún backdoor. Yo creo que lo va a bajar. Estoy de que me cubre, ¿no? Son 10, 20, 30. Sí.
Spot del infierno, básicamente. Máximo coste aquí. Me quedan 20. Vaya bote. $37,600. Y ellos son 14, 34, 35, 36, 36, 37, vamos. No me cubre de 400, así. Bueno, de 1000. 14, 24, 34, 35, 36, 37. ¿Cuánto me has dicho, perdón? 37,600. Si no me desconta. Muy complicado. Yo creo que la va a acabar pagando porque se me ocurren algunos faroles más que combos de value. La pena, por no decir otra cosa, es que hay veces que cuando el rival solo tiene 2 combos de valor, los lleva. Entonces es un poco complicado. Pero yo creo que la va a acabar bajando por las odds y porque hay algún combo más de farol que en algún otro escenario que hemos visto a lo largo de las Winamax Live Sessions. Creo que se puede inventar alguno más. Ay. Pueden ver los combos de value de 6X jugando así. 6-5 suited. Pero los 6 se quedan en el turno. Pueden chequear. Porque tú piensas que al final Raúl tiene muchas manos que no han completado nada, como Dama J, como J10, como algunas J, algunas Dama, que pueden llegar a querer blufear el turn y blufear el river. No sé Y a yo los si a lo Rey X mejor- al final le sacas value en river. A lo mejor está también pensando en el perfil del propio Mustafa, ¿no? Que es un jugador que sí que te puede raisear de farol perfectamente en el river. Hombre, realmente cualquiera de estos en la mesa, pero Mustafa es un jugador que no le tiembla para nada ese tipo de movimientos y ese factor puede ser también determinante a la hora de la toma de decisiones de Raúl. Ahí está pensando, suspirando, mirando de nuevo sus cartas a ver si han mejorado. Me temo que no. La quiere foldear y va a pagar, me temo. Pues fíjate que yo creo que lo contrario. La quiere pagar y la va a acabar foldeando. Y doblo la apuesta. Se acaba quitando la chaqueta. ¿Cómo te pone el póker, en qué situaciones? Estoy tenso yo. Imagínate, Raúl. Estás faroleando top pair. Es muy duro esto. Raúl, Guau. foldeando 8. Faroleando al rey. 200. Te doy 500. Te doy 500. Set to those spades. I could have. I could have. Spade is a spade. I will. Esta la veré en la tele. Dame 20 más. ¿Es mía? Sí, será tuya, seguro. Sí. ¿Seguro? Sí, supongo que sí, sí. La prendo. La mano empieza el abre en primera posición. Mi tribetta dal bottone, Joe flatto. Los rangos preflop que se están jugando en la mesa son muy loose, en parte por el 7-2, está viendo muchísima acción. El flop es 6-6-8. Hacía check y jugamos muy deep, como tenemos 50.000 cada uno, él me cobre, yo tengo como 45, 50.000. El pasa ha puesto relativamente pequeño, un 40% del pot aproximadamente, esperando cobrar de muchísimas manos, con backdoors, as damas, as J. Y teniendo posición, esta apuesta me permite, si quisiera convertir a mano en farol, algo que quizá haría en una dama, poder hacerlo apalancando el turno, haciendo una apuesta muy grande en turno. Me parece un poquito pequeñita. Y aquí yo pienso que está bueno tener alguna combinación de check raise, 10-10, tener una mano que beneficia del check raise porque ha valor y al mismo tiempo protección, que es muy buena. Tener algo de protección, pensaría que contra Raúl es un buen check raise porque me vas a pagar mucho con aso alta, puede tener algún floating, sabes, puede tener 8 como 8-9 suited, 8-10 suited, 8-7 suited, questo tipo de cartas de manos. Él hace una subida pequeña que creo que no va a ser a menudo
una mano muy fuerte por valor, ha jugado alguna bastante tricky y creo que es una situación en la que al menos un porcentaje grande de sus manos fuertes quieren dejarme blufear el 7-2 y ese tipo de combos. Puede tener manos vulnerables por valor, quizá pues, 9-9, 10-10 JJ, que tan deep creo que puede estar. Y bueno, es una subida pequeña, tengo que pagar ahí con el array con el backdoor. El turno es el rey de picas, que abre proyecto de color. Contra él, que es un jugador muy agresivo, capaz de hacer mucha cosa creativa, el check estaba mejor. Y yo hago una apuesta muy pequeña, ¿no? Porque él tiene buenos valores en el flop, por supuesto, y no quiero presionar demasiado a esas manos medias de las que quiero cobrar. Claramente, pasar 10-10 aquí no es una opción, ¿ok? Especialmente contra estos sizing y contra él, este tipo de jugador. El river no completas un 10 de treble. Maradona, Messi, como quieres, hace check porque pienso que él tienes muchos floating y puede blefar. A lo mismo tienes manos de valor como As, Reyes, y esto que puede hacer algo. Y jugando con la regla del 7-2, en todos los rangos se van a percibir algunos faroles más de la cuenta. Y creo que es probablemente mi última mano que puede apostar por valor aquí, el array. Así que decía hacer una apuesta de entorno a medio pot, un pelín más de medio pot, de una apuesta neutra. Y él, después de tanquear un rato, pushea. Y se me hace difícil pensar que va a tener muchos faroles de más en una secuencia en la que ha tenido que jugar check call turn y pushear el river en un bote tan gigante. Él pasó, que un fold difícil, porque a él le gusta mucho pagar. Nadia, nice hand. En fin, después de sudar un poco, la acabo tirando. Ya la veré cuando vosotros estéis viendo este capítulo, veré yo si tenía 10 que me ha dicho. Si no, en 3 meses lo miro en la cámara y te llamo, ¿eh? No te preocupes. Te doy 100. Array de diamante. ¿Qué tenías, Musta? Tenía. Típica pregunta, ¿eh? Cuando me pones, ¿qué tenías? ¿7-5 suyo? No. 9-7 escalera. 7-5, no es escalera. 9-7 es escalera. No tenía 9-7. Me cuadra un 6, 8-8, 10-10 incluso. Puede ser. Y farol. Buen fold. ¿Lo es realmente? ¿Lo es realmente? Sí. Durísimo. Pues espero que hayáis cogido papel y boli porque hemos recibido una clase magistral de cómo jugar una mano perfectamente, tanto por Mustafa como por parte de Raúl. Ambos han jugado lo que tenían que jugar y Raúl se ha retirado en el momento en el que ha ido perdiendo. Era complicado el call en river, ¿eh? No sé yo... Realmente es mi último Es valor. muy duro, o sea, es lo bonito del póker, es lo que te saca las tripas, ¿no? Prácticamente. Es que estábamos viendo la cara de Raúl y era una cara de sufrimiento, de tensión, de vivir el juego al máximo nivel. Picas, puedes querer pagarla. Sí, seguro. Es close, pero probablemente sí. No, la value bet es close. Pero está bien. Con la regla del 7-2 creo que hay que hacerla un poquito más thin el value. No, yo pienso que está thin, pero está buena. Está buena el value. Es que el 10 non è a river non è la carta mejor, ¿sabes? No. CJ o dama, value bet seguro. O también pequeña, pero... también, sí. No es muy grande, son 14, el bote es grande ya. Sí. Está una buena mano, yo pienso. Tenía suerte, ma pienso que fue bien. Hay que esperar 3 meses para saberlo. No, yo te lo pregunto después, cuando terminamos de it's jugar. fine. Es una de los 3 que dijiste ustedes. 9.000. Raise 9,000. Pues ojito porque hay lío en esta mano. Tom Bedell con top pair y Javi Gómez con las auténticas nuts. Con color al rey,
que le ha subido hasta los Al final ya sé que en los rangos hay 7.000, hasta los 9.000 euros. 7.000 tendrá que pagar Tom, que ya había puesto 2.000 en la apuesta de River. Y tiene una J de tréboles que le puede hacer efectivamente pagar, bloqueando muchos values de parte de Javi. Buena mano, llevo esta, por eso te pago. Pues ahí está. Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Cómo ligan estos señores? ¡Mamma mía! Botazo para el señor Gómez y seguimos. Vamos, Javi, la está rompiendo aquí, ¿eh? Mamma mía. Cuando ligas es fácil. ¿Eh? Que cuando ligas es ¿Qué fácil. ti devi dejar da comer da pequeño? Agresione, fichas. Increíble. Más agresivo de Adri. Si no tengo... Sí, yo siempre, cuando me preguntaron, ¿quieres más agresivo en España, Adri? Ahora no. Ahora tengo uno nuevo. Lander. ¿Eh? Lander. No. Pero soy más amigo de Adri. Al final. Al final soy más amigo de Adri. Adri y Nacho es mi combinación preferida. Oh, la próxima vez tenemos a invitarlo para jugar aquí, ¿eh? Que él habla español. Sí. Y tilta muy fácil. Más fácil que Raúl, seguro. Mira, Raúl, cómo se hace el frío y en realidad está más caliente que una mona. ¿Cómo le jode que te lo diga? Me hace gracia, no como la existencia. Me quieres ver enfadado, de verdad que por esto es muy difícil que me... Que no, Raúl, que te quiero mucho, joder. De hecho, A mí me gusta verte Es porque frío. quiere ser como tú, él se calienta como una mona y dice, cago en Dios, él no se calienta. Javi no se calienta como yo. Cucurucho. No nos calentamos. igual es porque yo vengo con 200 y me parece que voy justísimo. Entonces, claro, ¿qué es un swing de 80? Entonces, si es que ya sé que esto es un 80 es estornudar y se te caen 80. ¿No? Un par de manos malas. Pues está casi literal, ¿no? Sí, sí. Un par de botes y medio cruzados. Y más con extra de todas las manos, es que estamos jugando... La ganaste. Esta de la rey, la de las damas ahí, los 10 que al final es que sumas y dices, hostia, no he hecho nada ya y he tenido 70. Estos 7 8 son mis dos jugadores preferidos. Aquí en esta mesa. Pues botecito para Javier Sola, que le estaba buscando las vueltas a Raúl, ¿eh? ¿Cómo le quiere calentar, eh? No sé yo si Raúl es la persona que vas a conseguir calentar más, ¿no? No, yo soy el único que te soporta, que soy aquí como... No, hablo de calentar para que se quite la chaqueta, para ganar la apuesta por fuera que tenía Javier Sola. Estaba buscando ahí... Cuando quieras. Sí, obviamente en la mesa de póker Raúl es un témpano. No como pegar, pegar en el juego, ¿sabes? ¿No se dice pegar en el juego? Yaman subiendo sus patitos. Raúl ahora mira al cielo con resignación y tirando su mano. Y ojo porque Tom tiene 10. Eso es otro juego. Y tribetea hasta los 2050. Y Adrián con as-rey. Se vienen fuegos artificiales porque aquí Adrián va a forbetear el 100% de las veces y Tom va a pagar. Así que nos vamos a ir a un bote ya cercano a los más de 10.000 euros, a los 12.000 o así. Adrián pensativo, supongo que pensando qué cantidad va a meter en ese forbet. Raise 5,000. Pues sí, nos vamos a quedar en torno a los 12.000. Ya. Yaman, hombre, yo imagino que Yaman foldeará, pero a saber. Igual quiere ver si le le tiran el patito. Hombre, está Igna Poker en la mesa. En homenaje a él podría haberlo hecho, pero no. En este caso se retira y le deja solo ante el peligro a Tom Bedell. Y vamos a ver si no decide, porque tiene 17.000 por detrás. Hay 7.000, casi 8.000 ya en el bote. Si no decide ir all-in, vamos a ver. Sí, tiene pinta. 15.000. Raise 15,000. All in. Bueno, ya hay que meter esto también, ¿no?
No son buenas, pero vamos. ¿Dos, Tom? Sí. 2 times. Eso es lo que gano. Cuando dice no son buenas, yo me imagino un 6-4. Claro, no sé. lo mismo. Sí, he visto 10 y digo, coño. Van a ser buenas. Y para ir he visto yo una. Buenísimas. Yo digo 2-2 así. Me parece que no los he visto, pero sí los he visto, sí. Yo pensé lo mismo después con J Dama. Pero no tenías rey. Dicho, no, yo la Ya le tengo vale. mala. Entonces yo digo, ok, me puede ser Bueno, está 10, ya. 8. Parece... Sí, yo esto dije, bien. Esto ya parece hecha. Pues la primera para Tom, Sí, para ser buenas, que está ya muy no va a buena. perder No, pero porque la y calle. vamos a ver si consigue doblarse. Javi. No. De momento, por delante. Y el Arsenal que hace falta, ¿eh? Vamos, estoy a tope. Ahí estamos. Estaba claro. La nómina. Yo que pensaba al revés, que siempre pierde, así que estoy seguro que gano esta también. Cuanto viene la apuesta esa, Tom, bueno, tiene me que hacer, levanto. Contra Adri, un board. Contra Adri, un. Sí, yo nunca he hecho 2 boles en mi vida. Pero Yo dije soy que muy hoy bueno, voy a son hacerlo. nice. Somos amigos de mucho tiempo, 2. Con Adri, 1. Tienes que punirlo, tienes 1. Va a hundirme, ¿no? Para que me quite la chaqueta, yo sí me la vi. Mi peor down ever es perder un mes. Es que creo que solo en mi vida solo he tenido un mes en negativo. Ese es el nivel. Qué crack. Igual. No. Y no se calienta, ¿no? Te jodes. Yo tampoco me calentaría. Si solo pierdo un mes. Claro, es que sí. Cuando, Jugando caso online. Online, en vivo es imposible. Y será porque habrá jugado 3.000 manos, ¿sabes? No, hablo solo de cuando brindaba. No, pero también daba estaba en tiempo, volumen, digamos. tiempo distinto. Sí, Yo no, que me- totalmente. Te Dario puedes tirar un ganaba año todo. jugando que estás igual. O sea que. Yo tenía un amigo que gana 100.000 al mes jugando 5, 10, 10, 20. Todos los meses. En Italia. Todos los meses. Normal. Te lo juro. Eso pasa bastante. Todos los meses. Todos los días. Entonces no te has cargado ni un mando a distancia ni nada, así, rollo. ¿Cómo te afecta? Me hace estar más abatido, menos ganas de salida. Menos energía. Y, sí, menos energía y me hacía, vamos, que te hablo ya de hace muchos años. Pero vamos, down significativo he tenido uno en muchos años. Supongo que tienes, bueno, es que de hecho sí parece que esté bragueando, tal, pero que cuando el win rate es alto no es tan habitual. Si ganas a muchas ciegas no es fácil. Online no haces el volumen que haces en vivo. Y además, cuando yo grindaba, lo que sí había era más facilidad para hacer volumen que ahora. Había más mesas más fácilmente. Es el mismo stake siempre. No haces Más homogéneo de stake, efectivamente. Era más fácil jugar. Cuando jugaba 2.000, 5.000, ahí eran 2, porque 5.000 no había tanto, pero ni me habría 1.000. Y tenías para jugar suficiente. Muchas horas, muchas manos, mucho volumen. Muchas salas. Muchas salas. No más de 3. No más de 3. Claro. Pero es que te hablo de hace, yo qué sé, 14 años, 13 años. 13 años, fíjate. Tío, bueno, en 5.000. Luego, cuando ya no había ese volumen, yo me quedé jugando Zoom 500 solo por comodidad de volumen, tal y cual. Y ahí es que no tuve down ni de... O sea, Zoom 500 es difícil. Después mete muchísimo volumen. No, claro, bueno, ahora ya no hay, pero... Yo acabé la base de datos entera de dar a muchas bebés, igual acabé a 11 bebés, tuvimos 1 millón de manos o algo así. Entonces no hay downs. Quiero decir, cuando haces muchas manos al mes a muchas bebés, que ahora igual no se podría ganar a tanto. Obviamente el nivel es un poco más duro, menos explotables los reactions. No es lo duro, pero puede ser. Ya no volveré a hacerlo. No, ahora ya la vida no me pide eso. El cuerpo ya no me pide eso. ¿Qué hay que hacer para mosquearte? Quitándolo de tu mujer, que ha quedado claro. Pues igual, si te pones a hablar de, hijos, si igual. te pones a hablar de impuestos, igual. Si yo pienso que, pienso que el down no me lo voy a poder recuperar si el año que viene vengo y gano, ya me mosquea, ¿ves? Eso ya de, joder, tío, qué abuso. Bueno, ya sabemos cuál es tu talón de Aquiles. Ese es uno de ellos. Mira, 600. Yo hace tiempo que no me cargo, hace 3 semanas me cargo un ordenador porque lo que me hicieron, vamos, eso era ilegal. Ilegal.
Y por tanto, ¿no? Romper el ordenador te lo No, pero digo, llevo aso, no puedo perder esta mano, tal. Pum, puñetazo. Digo, hostia, la he roto otra vez. Me pasó también, ¿eh? Algunas veces. Es que con ases no te pueden reventar la mano. En Ámsterdam. Está mal que te den ases y hacerte perder la mano. Está feo. Claro, pero bueno, si pierdes la mano y encima pierdes el ordenador, pues Tenía como 100 cegas. Sí, aquí como Raúl va 50 a pagar, va a defender el Dama 9 Suited Perdía unos contra el spots que chivete no estaba Tom seguro con con Reyes. Jotas. Porca puttana, el computer abajo en el canal. No se podía loggar, nada, perdía las fichas. Que estaba jugando. No, aún. tenía como 40, tenía como quinto en el chip count, después que perdía el colpo. Lo butó y nada, no podía... Se le quedó bloqueado en el de Río. Increíble. Fue un peso jugando por ahí. Es un personaje esto, Hombre. Un napoletano. Me acuerdo, no tiene pinta. Personaje increíble. Increíble. Sí. Lo llamamos carvajo, caballo, horse. Sí. Todo lo que llamamos. Se dice caballo en Italia, todo Faranquilla. Increíble. ¿te ha pasado a ti eso, Miguel, alguna vez, tirar el ordenador al río? No, la verdad que no. Creo que no he roto nunca nada. Y, bueno, hay una cosa que sí, cuando quité, que os lo cuento ahora, después de esta mano. 600. Vamos, Raúl. Sí, señor. Come on, Raúl, haz las últimas 2 horas sin jaqueta. Las últimas 2 horas, come on. Son 2 días que juega con esto. Cuando pierdas un bote, quítatela y di, joder, qué calentura. Y aquí ya nos alegras el día. Ni que te hubieras jugado 5.000 euros por fuera, tío. Hazlo para nosotros, va. ¿A cuánto hay que poner? ¿Por cuánto lo harías? Sería muy inesperado que lo haga, ¿eh? Te juro que yo me doy encima, me tengo que ir a la O sea, por 50. Se me va a estar 50 euros porque me quité la chaqueta. Bueno, yo creo que esa la tenemos ahí un play. Alguno gana por fuera más. Bueno, aquí tenemos una mano muy interesante. Squeezeando Mustafa Al-Rayov contra el 7-2 de Raúl y los 6 de Tom. Y aquí sola puede verse juguetón con unas 8 suites de buscar un cold forward, pero ya hay que tener los cuadrados y tiene pinta que va a ir por ello, ¿eh? Raúl abandonaría en ese caso y Tom abandonaría. Nada, una vez te ríes, uy, pues sí que se viene, sí. Imagino que se viene el cold forward a unos 8.000, algo así. $10.000. Pues hasta 10.000 sube la apuesta Javier Sola. Había muchos jugadores, hay un bote ya muy grande, tiene que dar peores odds. Lo que pasa es que no sabe que Mustafa lleva a Rey y de ahí no le van a tirar. Sí, el tema es que estamos muy deep. No creo que Mustafa vaya a hacer un 5-bet con a Rey. Estamos muy deep. Prácticamente sería convertirla en farol. Por lo tanto, creo que vamos a llegar al flop. Y ahí sola va a ponerse a atizar. Tiene pinta. Tiene una mano que puede ligar muchos colores, proyectos de escalera. Dentro de que le vale el as y el 8 no están conectadas, pero bueno, puede tener ahí cosillas. Porque una Rey al final hay que llevarlo al river para ganar la mano. Y Sola es un jugador muy agresivo, conocido por su línea roja. Está bien pensado. Y yo creo que eso es lo que está valorando Musta. Que sabe que Sola es un jugador que es capaz de forbetear con manos peores que la suya. Al final eso te vale para cobrar, para olear de vez en cuando. Pues vamos a ver. No sé. Ganas vos. Si no le va a hacer yo. Misterazo vas. Sí, pero creo que ya después ya es... Yo tenía la misma que después. Porque como lo has dicho, digo, Asnos tiene, asnos. ¿Tienes 2 as o negro? ¿otra vez? Si tienes en Son dos ases ya, tío. Eso No puede ser otra ya. vez. O sea, Yo tengo la misma de después. Joder. Te picas, Es que claro, tiene una imagen de solo tener ases. Yo pasé que... No sé. Anda con mi feeling. Feeling de mierda. Me he equivocado, pensaba que tenía. Feeling de mierda. Me tengo que dedicar a otra cosa. Apenas colgando a Rey. Y yo veo a las 10 y me vuelvo loco. Dame 7 Dios, por favor.
Mejor. Yo ojalá lo hubiera tirado yo. Me hubiera ahorrado unos miles. Pues al final le ha hecho foldear ese as-rey. No me pongo a pensar. Y buen comentario el de Yaman, ¿eh? Que yo me Yo con Cada as-10 vez entiendo menos. yo con as-10 me vuelvo loco. soy muy figura. Y aquí gente tirando as-rey. Muy polarizado lo mismo. Era una situación complicada, ¿eh? Pero bueno, yo creía que sí o sí iba a pagarla, pero bueno, oye. Nice sense. Nice sense. Como lo link que yo te he hecho. ¿Te hago link o les no? Hago 6.000. Pues ahora es Adrián quien abre con as-J de tréboles. Igna que se tira. Javi Gómez igual. Mustafa con 8-4, no creemos que vaya a inventarse nada. Un segundo y medio más. J2 para Javier Sola, tampoco. Rey 6 de diamantes para Yaman, que se queda al quiero. Raúl tira su mano, no valía para nada. Y Rey 7 off para Tom Bedell. Tampoco va a jugarlas. Se quedan Yaman y Adrián mano a mano. Y a ver qué depara el flop. Si hago un tercio, las mete. Pues de momento toma la delantera Yaman con ese 6. Aunque la ventaja es pequeña porque cualquier J, cualquier as, 2 tréboles le darían la mano a Adrián. De momento igualada la apuesta en 500. Y sale otro trébol que dobla la pareja de Yaman, 6 y 3, pero le da proyecto de color a Adrián Mateos. En este caso tiene un 34% de posibilidades el madrileño de llevarse esta mano. Necesita un trébol como ese. Yaman no ve mejorada su mano. Bueno, sí, dobles de damas 6, pero no creo que... Bueno, la apuesta de 2.500 y a ver qué hace Adri. Ah, color, hostia. Color. Ni lo he visto. Yo tampoco, ¿eh? Yo diciéndole, no ganas. Te snapeaba con Ascadi así. Sí, sí, no, ni Pero lo he veis visto, un poco te lo más. juro. Con color te snapea. Digo, qué crack, cómo, qué claro lo tiene, que no llevo nada, supuestamente. Increíble. Ahora hablamos de tu perro, de mi gato, me vas a hacer así. Por eso lo he hecho. ¡Hijo de mí! ¡Mi! Hijo de fruta. ¡Hijo de mí! Bueno, Adrián que ha optado por la vía de la prudencia con ese color. Había mucha carta doblada, eran muy posibles los fulls. Y finalmente se lleva un bote que podría haberlo hecho más grande, pero optó por solo pagar. 600. Rey 600. Y de nuevo Yaman con pareja de doses, abriendo la acción hasta los 600 euros. Tom Bedell que va a quedarse al quiero con Rey J off. Y Adri yo creo que va mínimo a pagar esta mano, porque está en posición. Contra Yaman, contra Tom. Por detrás está Igna. Con Rey J suite de una mano bastante interesante para escuchar, porque también puede pagar. Y Javi se tira de esas 2 en ciega grande. A ver, Mustafa con Rey 9. Otra mano que puede tanto squeezear como defender. En este caso, opta por la vía más pasiva. Y nos vamos al pro. Pues hasta 5 jugadores inmersos en esta mano. Y vamos a ver cuáles son las 3 primeras cartas del board. 10 y 8 de picas, 5 de diamantes. Igna con proyecto de color. Y backdoor de escalera. Se queda el check. Igual que Mustafa Kanit. Yaman con su parejita de doses. No sé muy bien qué pretende con esa apuesta, pero ha apostado hasta los 1.750. E Igna con, como decimos, overcard, proyecto de color, backdoor de escalera. La única duda que me cabe es si solo pagará o resubirá. Ambas líneas tienen sentido. Pues de momento se queda tan solo al call. Y Mustafa Kanit con Rey 9 de corazones. Un poquito perdido en ese board. No encuentra futuro. Muchos turnos va a poder jugar check raise. Igna aquí
por ejemplo, los 9, las damas. Ese tipo de spots se pueden jugar check raise bastante a menudo. Pero hay que tener en cuenta que Yaman tiene un rango muy amplio, lo que hace que los spots donde él vaya a tener menos nueces que tú vayan a ser pocos, o que sí que es verdad, que va a tener un rango con muchísimos más combos, entonces vas a tener más success con tus faroles. 3.750. Aquí Igna tiene una decisión, si resubir o pagar, como estábamos comentando. Cuando nos enfrentamos a un rango polarizado, en el turn suele ser bastante extraño el buscar raises, porque al final tú tienes un rango más condensado, a priori un poquito más capado, y el rival que está apostando es el del rango polarizado. Por lo tanto, lo normal suele ser pagar, pero cuando se enguarra el turn, cuando las manos de value del flop de repente pasan a tener menos equity en el turn y el rival la apuesta demasiadas veces, puede ser una buena opción buscar el raise. Y tenemos aquí el color. Y Yaman, que yo creo que no va a frenar, la verdad. Pues pareció que le veía las orejas al lobo Yaman porque la ha dejado en check behind. Mano para Igna con ese color. Y con esta mano tenemos la triste noticia de que hemos llegado al final del capítulo, pero tenemos una buena noticia, y es que la semana que viene habrá uno nuevo de las Winamax Live Session. Nos esperamos a todos. Muchas gracias, Miguel. Ha sido un placer como siempre. Hasta la semana que viene. Te iba ganando, ¿eh? Aquí está la chaqueta. Ah, no, que me ha ido. Por ahora estás vivo, Musta. Queda un poquito, a ver. Me ha costado claro el BTS de 500. Buena mano, Javi. Ese flow era para jugarme todo. Por caja, por caja, por caja. Me van a runear 2 veces seguidas, 7-2. Suerte, Tom. ¿Me pides otros 10? Soy como un cajero automático.